juntos? Sujetarse. Apoyarse los unos en los otros. Los hermanos Weisheit son la sexta generación de esta familia de trapecistas. ¿Por qué es especial su forma de trabajar juntos? Cuando estamos allá arriba, nuestra relación fraternal cobra aún más importancia, ya que sé que le confío mi vida a toda mi familia. Pueden ser tus confidentes más íntimos o tus rivales. Los hermanos son un espejo para nosotros. Reflejan una imagen de cómo eres. Al fin y al cabo, uno pasa horas e incluso años con ellos casi de forma permanente. Para muchos, es la relación más larga de su vida y apenas se ha comenzado a explorar. Subestimamos la importancia de las relaciones fraternales en muchos aspectos. Un fuerte lazo rige la vida cotidiana de estas dos hermanas. Y no solo eso, sus vidas dependen de ese vínculo. Jasmine y Natalia Weisheit son equilibristas. Juntas trabajan a alturas vertiginosas. Si uno de nosotros tiene un mal día o no se siente bien, o si se levanta una ráfaga de viento, por supuesto no sabe cómo reaccionarán los demás. Sin embargo, la fuerte confianza en los otros está ahí y no se cuestiona. Comienza el ensayo general para la primera actuación del año. Natalia, adelante. Estos acróbatas de gota forman uno de los grupos de equilibristas más conocidos de Alemania. André, adelante. Los hermanos André y Peter Mario dirigen la compañía, un negocio completamente familiar. André, alto. Es una gran ventaja que nos conozcamos muy bien desde niños y que persigamos el mismo objetivo, porque al emprender algo juntos, en la cooperación física, somos un cuerpo con dos cabezas. Los hermanos son ya la sexta generación de la familia que se dedica a esto. No puedo bajar. Para la mayoría de la gente, sus hermanos forman parte de su vida cotidiana. En 2022 vivían en Alemania unos 14 millones de niños. Más de 3/4 partes de ellos tenían al menos un hermano o hermana. 1 de cada 4 niños crece sin hermanos. La proporción de hijos únicos es relativamente constante. Desde 2015 ha descendido ligeramente hasta el 23%. Entre hermanos se debe buscar el equilibrio durante toda la vida. En sus relaciones a menudo alternan la rivalidad y el afecto. Pero, ¿de qué forma influyen los hermanos en nuestra vida, en nuestra persona? Eso es lo que investiga el psicólogo suizo Jörg Frick. Tiene una hermana mayor. Para Frick, los hermanos son un campo de entrenamiento de la personalidad. Mientras que las relaciones entre padres e hijos son de tipo vertical, las que se establecen entre hermanos son a nivel horizontal. Por eso sirven para entrenar patrones distintos, también en el aspecto emocional. Los hermanos ofrecen la oportunidad de desarrollar todas las habilidades sociales, emocionales y morales. Por supuesto, estas influencias continúan en la edad adulta e incluso hasta la muerte. En la Facultad de Pedagogía de Zúrich, este científico investigó los sentimientos que conforman la relación entre hermanos. El espectro es amplio, pero hay 5 que se repiten una y otra vez. Intimidad, es decir, cercanía íntima. Simpatía, una relación entre iguales. Lealtad. Indiferencia. Y hostilidad. Un estudio reciente llevado a cabo en Israel demuestra que entre hermanas se suelen establecer relaciones más estrechas y entre hermanos tiende a haber más conflictos. Y cuanto menor es la diferencia de edad, más se ven como rivales.
Curiosamente, estos patrones se dan en todas las culturas y épocas, como se desprende de escritos antiguos. También las discusiones, peleas, comparaciones y rivalidades, que por cierto no son del todo malas, sino que también fomentan el desarrollo. La rivalidad como impulso, como motor de desarrollo, en dosis moderadas, parece que resulta beneficiosa para los hermanos. Hay hermanos extremadamente celosos entre ellos. Se sienten relegados por parte de sus padres, como si los dejaran en segundo plano. Esto lleva a algunas personas a ejercer violencia contra un hermano y, en el peor de los casos, incluso a matarlo. Afortunadamente, esto casi nunca sucede. Algo más frecuente es que los niños arrastren esa sensación y se sientan poco valorados el resto de su vida. Rivales por el amor, por los recursos y por su propio rango dentro de la familia. ¿Determina la personalidad del orden de nacimiento? ¿Qué hay de cierto en los clichés sobre hermanos? Uno es que los primogénitos son más razonables. ¿Es así? Si se los compara, los primogénitos son más conscientes, pero si piensas en cuánta conciencia tienen para su edad, desaparece esa constatación. Es decir, no tiene nada que ver con el orden respecto a los hermanos, simplemente se deriva de la edad. ¿Y los del medio, realmente se llevan siempre la peor parte? Los hermanos medianos siempre han tenido una gran desventaja. Se ven desfavorecidos porque están presionados entre los mayores y los pequeños y lo sufren. Sin embargo, al margen de que, sin duda, esta desventaja existe, no creemos que tenga efecto alguno en la personalidad de los niños. Por último, los pequeños, los más consentidos, ¿son rebeldes y malcriados? En el caso de los hermanos menores, no hallamos pruebas en nuestros estudios de que sean más rebeldes o sobresalgan. Podría ser, por supuesto, que se rebelen de otras maneras y que nuestros métodos no las detecten. Así que, según los criterios científicos, la constelación de hermanos influye menos en la personalidad de lo que se pensaba. Esta es la conclusión de un nuevo estudio a gran escala realizado por Julia Rohrer. La psicóloga creció con su primo y tiene una hermanastra menor. Pero los mitos falsos y clichés sobre los hermanos siguen estando extendidos y a veces incluso alimentados por la ciencia. A veces algún estudio particular confirma estos estereotipos. Sin embargo, las publicaciones son extremadamente caóticas. Eso significa que para cada conclusión a menudo se encuentra una conclusión opuesta. Una gran diferencia respecto a los estudios antiguos es que entonces los investigadores hacían cuestionarios a los propios estudiantes de psicología. Se podían reunir como mucho 100 personas, un total que no permite observar pequeñas diferencias en el promedio. Y es que las pequeñas diferencias solo se detectan en enormes conjuntos de datos. Investigadores de la Universidad de Leipzig reevaluaron estudios a largo plazo de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Para ello, cruzaron datos de más de 20.000 adultos. Las cifras hablan por sí solas. Ni los hermanos primogénitos, ni los medianos, ni los menores son siempre iguales. Solo en cuanto a la inteligencia surge un patrón. Los puntos de cociente intelectual descienden ligeramente del primer al último hijo. ¿A qué se debe? La ciencia tiene varias respuestas. Hay algunas explicaciones prometedoras. Por ejemplo, hay indicios que sugieren que es algo relacionado con el hecho de que el primogénito recibe más atención y estimulación de los padres, especialmente en sus primeros años. Otra idea que podría explicar esta diferencia es que los hijos mayores asumen la función de mentores de los pequeños. Lo vemos cuando un niño trata de explicarle cosas a su hermano pequeño. Para un bebé de 8 meses no supone una gran diferencia de aprendizaje. Pero para el mayor implica tener que reflexionar sobre lo que quiere explicar y sobre cómo explicarlo mejor. Ser un modelo a seguir y aprender unos de otros. En muchos sentidos, los hermanos se benefician mutuamente. Sin embargo,
Según un reciente estudio en economía conductual realizado en Dinamarca, las mujeres que crecieron con hermanos pequeños varones salen perdiendo. Ganan hasta 400 euros menos al año que las mujeres con hermanas menores y suelen elegir trabajos peor pagados en educación y cuidados. La hipótesis es que esa diferencia de ingresos está relacionada con los roles de género aprendidos como hermanos y hermanas. Un mecanismo del que ya existen pruebas empíricas es la división del trabajo dentro de la familia. En el momento en que hay niñas y niños en la familia, a veces hay que decidir quién cuida de quién ayuda a quién participa en qué actividad. Y lo que ocurre cuando hay ambos sexos es que la niña quizá acompaña más a la madre, quizás la ayuda más en la cocina, y el niño tiende más a realizar actividades junto con el padre. La ciencia puede señalar patrones y ayudar a superar los roles arraigados entre hermanos, y también la educación política. Sabine Valper creció como hija única. Tiene 6 hermanastros. Esta catedrática de pedagogía dirige el Instituto Alemán de la Juventud en Múnich. Analiza el lado oscuro de las relaciones entre hermanos, las peleas, la violencia y el acoso escolar en los patios de los colegios y en las redes sociales se han estudiado mucho, pero nunca se había apuntado a su incidencia entre hermanos y hermanas. Durante mucho tiempo no se tuvo realmente en cuenta el hecho de que entre hermanos se producen fenómenos muy similares, es decir, peleas físicas, especialmente entre niños pequeños, y también burlas, acoso, acusaciones, sean verdaderas o falsas. En otras palabras, toda la gama de aspectos desagradables que pueden existir en las relaciones. Las estimaciones varían mucho. Entre el 15 y el 50% de los niños sufren por el acoso o maltrato por parte de sus hermanos, a menudo con consecuencias de por vida. Los investigadores del Instituto Alemán de la Juventud llevan décadas asesorando a políticos y administradores. También colaboraron en el informe sobre la familia del gobierno federal. Este informe se centra cada vez más en los nuevos modelos de familia. Medios hermanos, hermanastros, familias patchwork son conceptos conocidos y habituales desde hace años, pero difíciles de comprender desde el punto de vista científico. En una familia ensamblada, las relaciones entre hermanos suelen ser más complejas. Si el contacto es esporádico, hay pocas posibilidades de que crezcan juntos. Sin embargo, los niños suelen sentir la relación con sus nuevos hermanos como algo enriquecedor. Y hay que tener en cuenta que los hijos suelen ser menos complicados que los padres. Los niños tienen que encajar las consecuencias de una separación. Aproximadamente 1 de cada 10 familias alemanas sigue este modelo. Nuevas parejas con hijos de relaciones anteriores a los que a veces se suman nuevos hijos comunes. Así es también para Hugo, Moritz y Paulina. La relación entre ellos no siempre fue tan buena como ahora. Me caía mal. Y ella a mí. Siempre se me olvidaba su nombre y todavía se me olvida su edad. Era raro tener que hacerme amigo de una desconocida. Sinceramente le tenía un poco de miedo. A veces sentíamos auténtico odio. Algunos días no tenía ni ganas de levantarme para no tener que verlo otra vez. Este tipo de situaciones y estados de ánimo probablemente también los conozcan los hermanos de verdad de edad parecida. Hugo, de 2 años, es el hijo común de Natalie Papesch y Sven Luca. Se lleva con sus hermanastros 7 y 9 años respectivamente. En términos de desarrollo infantil, son mundos completamente distintos. Paulina y Moritz empezaron a convivir como hermanastros en primaria. Para todos ellos suponía un experimento que tenía que salir bien. Al principio me preguntaba si funcionaba o no. Para Moritz era una situación nueva. Apenas se había relacionado con niñas y de repente tenía una hermanastra.
pero nos lanzamos a ver qué ocurría. Y llevó mucho tiempo, pero ahora funciona muy bien. Desde que llegó Hugo se siente más como familia que antes. Ahora somos una familia sin más. Requirió mucha paciencia y tolerancia. Convivir bajo un mismo techo hizo el resto. Ahora los hermanos de distintos progenitores son inseparables, aunque a veces el deseo no coincida con la realidad. Cuando eres hijo único no sabes lo que significa tener un hermano. Siempre quise tener un hermano o una hermana, pero no sabía cómo sería. Y se volvió realidad. Pero no me lo esperaba. Dos desconocidos que de repente eran hermanos. No tenían por qué desarrollar un vínculo estrecho entre sí. Así lo demuestran datos del panel familiar alemán. Los hermanastros pueden tener menos conflictos, pero su relación suele ser menos profunda. Las investigaciones demuestran que tanto en la infancia como en la edad adulta, los hermanastros suelen tener un vínculo menos estrecho. Sin embargo, en familias que pasan mucho tiempo juntas, suele haber menos problemas con los hijos y también entre hermanos. Por lo tanto, los padres son los arquitectos de la relación entre hermanos. Arquitectos o, en este caso, entrenadores. Natalia Weisheit y su hermano Max ejercitan a la próxima generación de acróbatas. Ruby, de 5 años, y sus hermanos Charlie y Lenny practican splits, fuerza y resistencia, y paradas de cabeza. Los hijos de Natalia entrenan 2 o 3 veces por semana. Así es como las nuevas generaciones de los hermanos Weisheit viven y trabajan juntos desde hace más de 120 años. Extiende las piernas, mantente recto. Los papeles dentro de la familia cambian constantemente. Max, que era el Benjamín, se convirtió en el tío. Desde que están los niños, nuestra relación es totalmente distinta. Antes yo era el pequeño y ahora tengo edad para decirles a los chicos lo que tienen que hacer. Ha sido un gran cambio. Me hice adulto cuando Natalia tuvo hijos. Le confiaría a mis hijos, a cualquiera de mis hermanos, sin dudarlo un segundo, sin miedo a que los eduquen o los traten mal. Mira cómo lo hace tu hermano. Mira. Estira los pies. Compararse, competir, medir las propias habilidades con las de los demás. Inevitablemente todo esto forma parte de la vida cotidiana de los hermanos y hermanas Weisheit, pero procuran que sea una competencia sana en todas las generaciones. A veces el pequeño quiere ser como el grande y este necesita que se refuerce su papel de hermano mayor. Sin embargo, a pesar de que discutan a menudo, se cuidan mucho y se aseguran de que nadie se quede atrás. Los niños han visto desde muy pronto cómo nos tratamos nosotros como hermanos. Quizá de ahí venga en gran parte. Lo que la acróbata conoce por experiencia se ve confirmado por nuevas investigaciones. Las relaciones entre hermanos desempeñan un papel esencial en la formación de la identidad. Los hermanos y hermanas son un modelo de conducta. Sin olvidar otro aspecto importante, también sirven para diferenciarse de los demás. Esas diferencias se pueden poner a prueba toda la vida sin que la relación se rompa. Con Charlie y con los hermanos en general, se pueden hacer muchas cosas. Por eso siempre ando detrás de él, lo que le molesta bastante. A mí me pasa lo mismo. Sería aburrido no tener hermanos porque nuestros padres casi nunca tienen tiempo. En una empresa familiar es difícil separar los asuntos privados de los profesionales. Si el negocio va mal, afecta a todos. Hoy hay reunión de crisis. Llegan pocos contratos. Aunque, tras el fin de la pandemia, el mercado de los espectáculos vuelve poco a poco a la normalidad. Y hay algo más que preocupa a la familia.
El hermano de Max, Natalia y Jasmine, dejó la compañía hace unas semanas. Le costaba soportar gran parte de la convivencia, y a medida que se hacía mayor, le resultaba cada vez más difícil trabajar en esto. En general, no me sorprendió tanto. Al principio sí, pero al pensarlo después, creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado. Por eso no estoy muy triste. Para mí es muy difícil, increíblemente difícil. Lo siento básicamente como una separación. Es como si faltara una pieza. Me costará unos meses hacerme a la idea, pero así son las cosas. Quiero que mi hermano sea feliz y todo lo demás lo curará el tiempo. A lo largo de la vida, las relaciones entre hermanos van cambiando. Los psicólogos hablan de una curva en U. En la infancia están muy unidos, en la pubertad se distancian y se alejan todavía más cuando su atención se centra en la propia carrera, pareja e hijos. En la vejez, el vínculo suele volver a estrecharse. Los patrones de comportamiento de las relaciones entre hermanos se reflejan en todos los ámbitos de la vida, pero a menudo pasan desapercibidos. Por eso, Jörg Frick asesora a psicólogos escolares. También ofrece formación complementaria a docentes. Conocer las dinámicas entre hermanos debería garantizar el éxito de la enseñanza y el aprendizaje, ya sea en el aula o más tarde en la oficina. ¿Se resolverán mejor los conflictos si se añaden los hermanos a la ecuación? En mi opinión, es un tema que se sigue descuidando. A menudo los profesionales no tienen tiempo. En las evaluaciones psicológicas escolares se analiza cómo van las cosas en la escuela y con los padres, pero no suele prestarse atención a qué tal van con los hermanos, aunque en muchos casos desempeñan un papel importante. Así que no tenerlos en cuenta es una mala praxis. Si los hermanos y hermanas tienen realmente una influencia tan fuerte, ¿qué sucede con los niños que crecen sin hermanos? ¿Son ciertos los prejuicios que muchos asocian a los hijos únicos? ¿Son egoístas, malcriados e incluso asociales? En principio no encontramos diferencias de personalidad sistemáticas. Hay algunos estudios que incluso encuentran ligeras ventajas, como que los hijos únicos rinden un poco mejor en la escuela, al menos al principio. Quizá también tienen una autoestima un poco más alta, pero sin ser más narcisistas. A menudo se dice que los hijos únicos tienen una desventaja. Se ha confirmado que los niños que crecen con hermanos son más sanos. Y los hijos únicos tienen más riesgo de sobrepeso. Es de suponer que en este caso se trata simplemente de una mayor falta de actividad física. Estas dos bebés siempre tendrán una compañera con la que corretear y jugar. Son gemelas y apenas tienen 25 horas. Nacieron por cesárea en el Hospital Universitario de Tubinga. Su padre está aliviado porque las niñas y la madre están bien, y porque sus gemelas tendrán una relación para toda la vida, algo que les envidia. Soy hijo único, así crecí y así me educaron, pero me sentía un poco solo. Ellas nunca estarán solas, siempre tendrán a alguien con quien jugar o que les ayude en la escuela. Tener siempre a alguien a tu lado es algo muy valioso y espero que así sea toda su vida. Y pienso que los gemelos tienen una relación especial. Los hermanos normales y los mellizos comparten alrededor del 50% de su ADN. En cambio, la huella genética de los gemelos es prácticamente idéntica. A partir de eso, un equipo de Tubinga quiere aprovechar la investigación sobre gemelos para esclarecer los mecanismos que subyacen a las enfermedades más comunes. ¿Qué problemas de salud van anclados a los genes y cuáles se deben a influencias externas?
Algo que resulta interesante es que ya en el útero los gemelos tienen un entorno muy similar y cuando nacen gemelos es obvio que vivirán en el mismo entorno, tendrán la misma familia y la misma alimentación. Así que es muy interesante ver cómo se desarrollan, especialmente cuando son univitelinos y se parecen en todo. Por supuesto, la pregunta es si con todos se observan diferencias. Un vínculo para siempre. Los gemelos son algo especial y poco frecuente. De los 800.000 nacimientos que se produjeron en Alemania en 2021, solo nacieron unos 13.000 pares de gemelos, una proporción de apenas el 1,7%. Los gemelos Christopher y Sebastian Hermann se ponen hoy al servicio de la ciencia. El médico Andreas Stengel tiene 2 hermanos menores y dirige un proyecto de investigación en el Hospital Universitario de Tubinga. En él convergen varios estudios de distintas disciplinas bajo el epígrafe de la salud de los gemelos. Ha reunido la única cohorte de gemelos a gran escala con un enfoque médico en Alemania. Participan casi 1.000 pares de gemelos. El especialista en medicina psicosomática quiere averiguar qué factores pueden conducir a trastornos alimentarios o a problemas como el síndrome de intestino irritable. Los hermanos se someten a una prueba de esfuerzo con medición del ESG. Deben estar separados para no influirse entre sí. Ya puede empezar. Los gemelos univitelinos tienen genes casi idénticos, pero cuando ya no viven juntos, hay factores ambientales diferentes. Así que hemos estandarizado el factor común, pero podemos examinar por separado el factor ambiental. Y no tenemos que limitarnos a relacionarlo con enfermedades, sino que también podemos averiguar qué factores ambientales desempeñan un papel que favorece la salud. Esto es algo muy importante y que posiblemente podamos aplicar también a los no gemelos. No gemelos, es decir, la mayoría de la gente. Si se define la influencia de los genes o del medio ambiente en determinadas enfermedades, todo el mundo podría beneficiarse de medicamentos y terapias más eficaces. Andreas Stengel quiere presentar los primeros resultados a finales de 2023. Para los hermanos, el estudio es un motivo para reflexionar sobre lo que les separa, aparte de los 10 kilómetros de distancia entre sus hogares. Él es más bien tranquilo, yo no tanto, pero por lo demás somos bastante parecidos. Quizás lo negativo es que no te ven como individuo, sino como uno de los gemelos. Pero por lo demás, en la escuela y en casi todo, creo que hemos tenido más ventajas que desventajas. Estas gemelas comparten algo especial. Tanto Clara como Sophie Hamann poseen una capacidad para el deporte por encima de la media. También en cuanto a la forma física, podemos influir en algunas cosas, otras están genéticamente predispuestas. Por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio es una característica del rendimiento de resistencia muy predeterminada por los genes. Existen otras variables de la forma física, pero no están tan estudiadas como el umbral de lactato. La hipótesis es que la influencia de la genética es algo menor, lo que significa que se puede influir más a través del entrenamiento. En el umbral de lactato, los músculos empiezan a sobreacidificarse, se cansan y se queman. Entre otras cosas, los médicos deportivos registran cuándo se alcanza este punto. En el caso de Clara y Sophie Hamann, probablemente después que en los demás. Ambas hermanas fueron deportistas de alto nivel hasta hace poco. Cada una tenía su propio deporte y sus propias competiciones, así que nunca competimos entre nosotras. Creo que la competición no es algo típico entre gemelos. Además, íbamos a la misma clase en la escuela y tampoco competíamos en cuanto a las calificaciones. Nos alegrábamos por la otra o nos entristecíamos con ella, pero nunca se desarrolló una mentalidad competitiva.
¿Coincidencia o decisión consciente? Clara celebraba sus éxitos en gimnasia rítmica, Sophie en heptatlón. Practicar disciplinas distintas evitó que compitieran entre sí, al menos en el deporte. Pero muchos pares de gemelos no pueden evitar la comparación directa. Hay algo muy importante. No solo soy una persona concreta, sino que ante todo soy un gemelo. Y eso sin duda tiene facetas tanto positivas como negativas. Y por supuesto puede llevar a la competencia, a pensar, ¿qué hago mejor que el otro? Querer ser mejor que los demás motiva e impulsa a las personas a dar lo mejor de sí mismas. Robert Harting y su hermano menor Christoph ganaron el oro olímpico en lanzamiento de disco con pocos años de diferencia, pero la competición los separó. Dejaron de hablarse durante años. Visitamos a la familia Eschbach en Berlín. Polly es 3 años mayor que sus hermanos Leif y Bent, de 14. Los 3 se llevan bien, pero el vínculo entre los gemelos es mucho más estrecho. A veces los chicos son como el perro y el gato, pero no pueden estar el uno sin el otro. A menudo duermen juntos, están muy unidos, pero por otro lado, se provocan mutuamente todo el tiempo. También los visita Lena Weigel. La científica social tiene 2 hermanas mayores. Ella y otros investigadores llevan casi 10 años acudiendo al hogar de la familia para realizar encuestas o tomar muestras de saliva para análisis genéticos. Los 3 hermanos y sus padres participan en el estudio sobre gemelos a largo plazo, Twin Life, que busca descifrar las razones de la desigualdad social. ¿Qué influye más, los genes o el entorno? ¿Y cómo evolucionan estos factores con el tiempo? Nuestro ADN no cambia a lo largo de nuestra vida, pero puede considerarse como un interruptor. Al producirse cierto estímulo ambiental, se enciende o se apaga una actividad genética, lo que puede provocar cambios. Con las muestras de saliva que hemos tomado podremos abordar estas cuestiones en el futuro. Cada uno responde por su cuenta. La socióloga quiere averiguar todo lo posible sobre la vida de los gemelos. A veces me cuesta dormirme porque pienso en problemas de la escuela. 1, 2, Educación y carrera profesional, integración y participación. Las preguntas pretenden exponer los factores que influyen en la desigualdad social. 2, 2, 1, 4, 1, 2, 4, 3. 2. Estas entrevistas se realizan en toda Alemania una vez al año a más de 2.000 familias. Los gemelos saben muy bien en qué se diferencian. Mi hermano baila muy mal y yo no juego muy bien al fútbol. En cuanto a la escuela, a mí no se me dan muy bien las matemáticas, pero a mi hermano sí. ¿Se pueden atribuir estas diferencias a los genes? Los primeros resultados muestran que el éxito escolar no solo depende del hogar familiar, sino también de la predisposición. Algunos aspectos están más determinados por la genética. Por ejemplo, según se ha descubierto, las capacidades cognitivas. Sin embargo, eso no significa que si tienes cierto gen, vayas a ser de cierta forma. Y hay otros aspectos, como las habilidades blandas, como la autoestima o la valentía, que pueden estar más condicionadas por el entorno. Además de los gemelos univitelinos y bivitelinos, el estudio incluye a padres y hermanos en la encuesta, ya que para descifrar los mecanismos de la desigualdad social, todas las perspectivas son valiosas. Creo que la relación con mis hermanos es muy dispar. Cada uno tiene su propia vida, así que es más bien como un piso compartido. Nos vemos, nos conocemos y hacemos cosas juntos, pero al final cada uno se dedica a lo suyo. Los hermanos nos vienen dados, no podemos elegirlos, ¿o sí? La medicina moderna hace posible lo que durante mucho tiempo fue impensable: gestar un bebé a partir de embriones seleccionados que sean genéticamente compatibles con un hermano mayor enfermo, cuya vida se trata de salvar.
Por eso se les llama hermanos salvadores. Jamie Whittaker, un joven inglés de 20 años, es uno de ellos. Con las células madre de la sangre de su cordón umbilical, se logró curar a su hermano Charlie, quien estaba gravemente enfermo. No veo qué hay de malo en ello. Supone la posibilidad de ayudar a un miembro de la familia y por supuesto que debe hacerse. Charlie y yo nos llevamos muy bien y él está mejor. Realmente no le veo nada malo. La familia sigue en contacto con el médico que ayudó a salvar la vida de Charlie, que entonces tenía 4 años. Para los padres, Michelle y Jason es un héroe. Muchos otros consideran a Mohamed Taranisi uno de los expertos más controvertidos en inseminación artificial y diagnóstico preimplantacional. Pero, ¿cuál habría sido la alternativa? Charlie padecía una anemia crónica grave. Sin tratamiento, habría muerto. Los médicos nos dijeron, su hijo morirá probablemente antes de los 14 años y no deberían tener más porque sus genes son portadores de la enfermedad. Fue un duro golpe para nosotros. Solo teníamos 28 y 26 años y era nuestro primer hijo. Fue muy duro. Después de 21 años todavía me hace llorar. Se necesitaba un donante de células madre para Charlie, pero no se encontró ninguno. Pero los Whittaker, según cuentan, querían tener otro hijo. Eso sí, este debía estar sano y ser compatible como donante. Y así fue como Jamie vino al mundo, fruto de una inseminación artificial tras una prueba genética. Gestar un hermano salvador es un proceso muy específico. De momento en Alemania no se permite este procedimiento por razones ético-médicas y creo que todavía se sabe demasiado poco de cómo puede afectar a ambos hermanos a largo plazo. En ello, por supuesto, juegan un papel importante los sentimientos de culpa y gratitud. Los hermanos no quieren ni oír hablar de problemas éticos ni de que pueda ser una carga para ellos. Charlie y Jamie siempre insisten en lo afortunados que son de tenerse el uno al otro y suelen bromear con los sentimientos de culpa y gratitud. Es una de nuestras bromas favoritas. Oye, yo te ayudé, haz esto ahora por mí. Por ejemplo, si quiere que lo recoja con el auto, me dice, recuerda, me lo debes. Es un chiste habitual entre nosotros. Charlie y Jamie parecen haber encontrado una forma sencilla de afrontar su historia. Pero no siempre es así para hermanos de niños con enfermedades crónicas. También se les llama, de forma despectiva, bebés medicamento. A menudo permanecen en un segundo plano respecto al niño enfermo. Hay niños que lo sufren mucho. Es relativamente habitual que sueñen con tener también una enfermedad. Algunos se imaginan que mueren y así sus padres se dan cuenta de lo que les duele perderlos o se lastiman para llamar la atención. Los padres de niños enfermos tienen que mostrar una sensibilidad especial también hacia los hermanos sanos. Un modo de apoyar a estos hermanos menores es incluirlos y proponerles que ayuden, no dejarlos al margen. Sentir que pueden contribuir es importante en general para el desarrollo de los niños. Charlie Whittaker le debe a su hermano nada menos que la vida. Un vínculo extraordinario que ojalá nunca se convierta en una carga. Un gran día para la familia de acróbatas Weisheit. Estimado público, en unos minutos podrán presenciar el espectáculo en la cuerda floja de los hermanos Weisheit. En Dortmund tiene lugar su primera actuación de la temporada, la primera de importancia después de la pandemia de COVID-19.
Llevan semanas entrenando todos los días. La tensión es palpable. Como siempre, no solo atienden a la propia seguridad. Es algo que mucha gente no entiende, pero para mí está muy claro. Ahí arriba le confío mi vida a toda mi familia. Cuando mi hermano cuelga mi trapecio, debo confiar en que lo hará bien y que todo es seguro. Hasta ahora llovía y hacía viento, pero poco antes del espectáculo sale el sol. El clima también confabula. Y entonces... ¡Preparados! Doble bucle mortal. Los mensajes son cortos y claros. Una mirada basta para que todos sepan lo que tienen que hacer. ¿Listo? ¡Listo! Los hermanos Weisheit no podrían imaginarse asumir con nadie más este arriesgado oficio. A 40 metros sobre el suelo. ¿La receta del éxito de los acróbatas? Tal vez esa sensación de sentirte cómoda y segura, al punto de entenderte sin necesidad de palabras. Basta una mirada para saber que todo está bien.